Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geometría Fácil. Hoy día vamos a resolver el ejercicio número 28 del libro de Geometría Plana y del Espacio de Calvache, edición 2009. Por aquí nos pide cuánto es el valor del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo D. En este ejercicio vamos a usar varias definiciones, como la del ángulo llano, que el ángulo llano vale 180 grados, o pi radianes en tal caso. Vamos a empezar con los datos que ya nos da el problema. Nos dice que este ángulo vale 48 grados. Entonces, por opuestos por el vértice, esto va a ser igual a 48 grados. 48 grados. Muy bien. Ahora nos dice que este ángulo vale 60 grados. Ya tenemos dos ángulos de un triángulo. Por el teorema que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, podemos encontrar el valor del ángulo 2. Entonces vamos a decir que los 48 grados más 60 grados más el ángulo 2, esto es igual a 180 grados. Entonces el ángulo 2 va a ser igual a 180 grados menos 48 grados menos 60 grados. Muy bien. Y el ángulo 2 es igual a 72 grados. Muy bien. Esto que tenemos aquí es una bisectriz externa. Entonces divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces ya sabemos la medida de este ángulo. Podemos encontrar la medida del ángulo B. Entonces vamos a fijarnos, pongámosle que este punto es Z. A ver, remarcarla más. Este punto es Z. Muy bien. Así que podemos decir que en la recta CZ, vamos a fijarnos en la recta CZ. Entonces aquí este valor, este ángulo llano va a ser igual a 180 grados. Entonces podemos decir que 2 veces el ángulo 2 más el ángulo B es igual a 180 grados. El ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 2 veces el ángulo 2. ¿Pero cuánto valía el ángulo 2? 72 grados. Entonces vamos a borrar el ángulo 2 y vamos a colocar los 72 grados. Entonces 72 por 2, esto es igual a 144. 180 grados menos 144, esto va a ser igual a 36 grados. Y es correcto, aquí tenemos la respuesta del ángulo B, que son los 36 grados. Muy bien, ya con ese dato vamos a pasar a buscar cuánto vale el ángulo D, ya que hay otro teorema. Vamos a fijarnos en estos triángulos FBE y EDC. Este ángulo de 60 grados es igual a este ángulo de 60 grados. Entonces nos dice, podemos decir, este ángulo de aquí, vamos a llamarlo ángulo 3. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y este ángulo vamos a llamarlo ángulo 3.
Y el ángulo 3 va a ser igual a 180 grados menos el ángulo D. Ahora sigamos con el teorema. Recordemos que esto ya hemos visto en videos anteriores. Nos dice que el ángulo 3 más el ángulo 1 es igual a 48 grados más el ángulo 2. Tenemos 48 grados, tenemos el ángulo 2. La incógnita estaría aquí en el ángulo 3, pero no tenemos todavía el ángulo 1, así que vamos a calcularlo. Tenemos ya la medida del ángulo B, que son 36 grados. Vamos a fijarnos en la recta FC o FEC. Entonces tenemos aquí 60 grados y por definición del ángulo llano, este ángulo de acá va a valer 120 grados. Y con eso ya podemos sacar el ángulo 1. Que el ángulo 1 directamente lo voy a colocar, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo B, 36 grados, menos 120 grados. Entonces el ángulo 1 es igual a 24 grados. Muy bien. Ahora ya tenemos el ángulo 1 y podemos aplicar dicho teorema. Entonces podemos decir que los 48 grados más el ángulo 2, que es 72 grados, es igual al ángulo 3. El ángulo 3 es 180 grados menos D, el ángulo D. Muy bien. Y más el ángulo 1. Entonces vamos a pasar la incógnita al lado izquierdo, cambiado de signo. Entonces sería D menos 180 grados. Y esto va a ser igual a 24 grados menos 48 grados menos 72 grados. Vamos a despejar el ángulo D. Va a ser igual 180 grados más 24 grados menos 48 grados y menos 72 grados. Muy bien. Y el ángulo D nos da 84 grados. ...180 grados más 24... esto nos da 204... menos 48 grados... menos 72 grados... nos da 84 grados. Muy bien. Y en este caso ya solo nos faltaría encontrar cuánto es el valor del ángulo A. Vamos a comprobar. Correcto, 84 grados. Entonces solo nos faltaría encontrar cuánto es la medida del ángulo A. En este caso, como ya tenemos el ángulo 2 y el ángulo D, podemos poner nuestra atención en el ángulo AB, en el triángulo ADB. ADB. Entonces vamos a fijarnos en el triángulo ADB y vamos a aplicar el teorema de la sumatoria de ángulos internos. Entonces nos da que el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos el ángulo D, que son 84 grados
menos el ángulo 2, que habíamos encontrado que era 72 grados. Y el ángulo A es igual a 24 grados. Muy bien. Entonces el ángulo A nos dio 24 grados. La respuesta es correcta. El ángulo B lo teníamos calculado por aquí, 36 grados. Y el ángulo D, 84 grados. Muy bien. Este ha sido otro video más de geometría fácil. No olviden darle like y suscribirse. Así que comenten si quieren que resuelva algún ejercicio en especial. Esto ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.